Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home. Amén, amén, amén. La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Le damos gracias a Él porque nos ha permitido un día más en el cual nos gozamos, nos alegramos y, como dicen, tenemos ese gozo en nuestro corazón porque día con día el Señor manifiesta su amor a la vida de cada uno de nosotros. Padre, en este día te damos gracias en el nombre de Jesús por todas tus bendiciones. Y te rogamos, Padre, que a través de esta programación muchas almas sean bendecidas. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, ministre a todas aquellas vidas necesitadas a través de la programación. Y te rogamos, Señor, que en este día una palabra sea la que traiga cambio a la vida de cada una de aquellas personas, tanto de los que te conocen como los que todavía no han nacido de nuevo. Gracias te damos, Padre, y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y no me canso de decir que sus misericordias son nuevas cada mañana. El tema de este precioso día es la humildad. Y cuando hablamos de la humildad, pues algunos dirán, ¿qué quiere decir la humildad? Pues yo podría decir que ante los ojos de Dios todos somos iguales y nadie es más grande que ninguno otro. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, como decía el apóstol Pablo, que tuviéramos a los demás, a nuestros hermanos y a las demás personas en alta estima. O sea que nunca, nunca, nunca nosotros tenemos que menospreciar a los demás o verlos pocas cosas, porque eso ya es entrar, como dicen, en lo que es una rebelión, orgullo y que es desagradable a Dios, es soberbia, por decirlo en otras palabras también, que conduce a no tener una paz y una tranquilidad con los hermanos. Como un tema que traíamos anteriormente, que decía buscar la paz y seguirla. Ahora en ese tema de la humildad, que somos iguales todos ante Dios, ante los ojos de Dios somos iguales. Y me gustaría que comenzáramos como una lectura en el capítulo 11 del hermano Mateo, el versículo 28 y 29, en donde el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación que el Señor Jesús estaba haciendo en aquel tiempo a la gente. Y dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y esto es precioso porque dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde, no de apariencia, sino que dice, soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué beneficio podría traer ser manso y humilde de corazón? Oh, porque aquí está la respuesta. Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Es precioso poder tener ese reposo, ya que en Cristo Jesús hemos encontrado el verdadero reposo. No un día, sino que en Cristo todos los días estamos en reposo. Y cuando dice que hallaremos descanso para nuestras almas, todo aquel que ha comprendido y ha entendido lo que significa mansedumbre y humildad. Ahora he comenzado con este precioso tema porque mi Señor Jesús, cuando llama a los discípulos, los llama porque iba a prepararlos para un trabajo que tenían que llevar a cabo ellos. Pero aquí en este versículo estamos viendo la invitación que hizo el Señor Jesús y dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora me gustaría que por un momento
me acompañaras al capítulo 13 del Evangelio según el hermano Juan, capítulo 13 de Juan, en su versículo 7, que me gustaría que leamos lectura en este momento. Y dice en el versículo 7, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Tú no comprendes lo que ahora hago, pero lo entenderás después. Y esto me llama mucho la atención porque el Señor Jesús en muchas ocasiones les decía a los discípulos, estas cosas se las dijo ahora, para que cuando sucedan, ustedes crean. Y parece que los discípulos, muchas cosas que le dijo el Señor que iban a suceder, se les estaba diciendo antes que sucedieran, para que en el tiempo que sucedieran, ellos creyeran, pero parece que no creyeron. Porque cuando el Señor les habló de crucifixión, les habló de muerte y resurrección, a ellos se les había olvidado todo eso. Y el Señor les había dicho, estas cosas les digo ahora, en este tiempo, para que cuando sucedan, crean. Y ahora mi Señor Jesús les está diciendo a Pedro, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Lo entenderás después, cuando termine de hacerlo, entenderás después, le dice el Señor. Usted estará viendo tal vez en la pantalla, yo no puedo verlo en este momento, pero a lo mejor usted podrá estar viendo en la pantalla de su televisión o aquí en su teléfono, viéndolo a través de YouTube o Facebook. Podrá estar viendo al Señor, al Maestro, lavando los pies. Bueno, cuando estamos hablando de esto, que siempre Pedro era medio adelantado en todo. Me gustaría que leamos lectura desde el principio del versículo 1, para ver cómo es que a veces, en muchas ocasiones, el ser humano razona humanamente, sin comprender y entender de las cosas espirituales, lo que hay detrás de una enseñanza. Y me gustaría que viéramos cómo es que Pedro representa a muchos de nosotros hoy en día, que a veces no entendemos las cosas en el momento, pero después las vamos a entender. Y hay muchos que quedan callados en observación, solamente observan. Si nos damos cuenta a partir del versículo 2, de aquí mismo del capítulo 13, donde dice el Señor, y durante la cena, como ya el diablo, dice, había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. O sea, después de la cena, ya el diablo había entrado en Judas para que entregara al Maestro. En el verso 3 dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, que de Dios había salido y a Dios volvía. Y se levantó, dice, o sea, hablando del Señor Jesús en el verso 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea que cuando termina el Señor de cenar, viene, se levanta, se dirige a los discípulos y mire qué precioso la actuación del Señor en este momento. Luego el verso 5 dice, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando vemos hasta aquí, hasta este momento, no sé a cuántos discípulos ya se lo había comenzado a lavar. Yo no sé si habían sido 2, 3, 4, 5. Yo no sé si ya iba por el 9º o el 10º. Pero resulta de que todos parece que estaban guardando silencio. Parece que todos estaban observando lo que el Maestro estaba haciendo. Ellos reconocían que era su Maestro, sabían que era su Señor. Y para ellos, ver que el Señor se estaba rebajando hasta lo sumo, como dicen, se estaba, como dicen, en una actitud de humillación. Estaba lavando los pies de cada uno de ellos. Yo creo que muchos no hablaron, pero dentro de su mente muchos pensamientos habían en ellos. Muchas cosas estaban llegando a la mente de ellos, diciendo, pero si este es el Maestro, ¿cómo es posible que yo me estoy dejando que me lave los pies? Si yo debería de lavárselos a Él. No lo entendemos. Pero resulta de que tal vez había muchas voces dentro de las mentes de estos discípulos, pero ninguno se atrevió a mover la boca ni de hablar, sino que siguieron observando. Y el Señor Jesús dice que hasta cuando llega, dice en el verso 6, entonces llegó a Simón Pedro. Y cuando llega donde estaba Simón Pedro, inmediatamente salta y dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea que Pedro, por diferentes motivos no quería que el Señor tocara sus pies y lavara sus pies, porque para Pedro eso era algo que no debería de suceder. Era porque él era su Maestro, era su Señor. ¿Cómo se iba a rebajar a tal grado para hacer ese acto y llevar a cabo ese acto? Pedro no lo entendía.
no lo podía comprender, no lo podía soportar y no podría permitir que el Señor lo llevara a cabo. Y Jesús le respondió y le dijo, ahora, le dijo el Señor Jesús, ahora, tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y esto me llama mucho la atención porque un día yo decía, me voy a ir de vacaciones. Y algunos hermanos se pusieron a reír. Y dije yo, bueno, parece que no me creyeron. Y me puse a pensar por un momento cuando iba de camino, dije, cuando se den cuenta de mi ausencia, entonces a lo mejor van a recordar que les dije que me iba de vacaciones. Y hay momentos en los cuales esas vacaciones son un tiempo de reposo apartado, donde uno tal vez no quiere saber nada de nada en ese tiempo porque quiere tener cierta comunión con el Señor. Y a veces hay muchos que tal vez no lo comprenden. Tal vez no lo comprenden o no lo ven desde ese punto de vista. En el caso de Pedro, estamos viendo que Pedro, la actitud del Señor, lo que el Señor iba a hacer, parece que él no lo entendía, no lo comprendía, pero el Señor le dijo, después lo vas a comprender, después lo vas a entender, Pedro. Y Pedro le contesta, no, Señor, jamás. ¿Yo qué voy a andar entendiendo después? Desde ahorita te digo que no me lava los pies. Y ante la actitud de Pedro, el Señor viene y le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Tuvo que hacer el Señor ahí cortante hasta cierto grado, diciéndole, Pedro, tú no entiendes, te estoy diciendo de que ahora no lo entiendes y después lo vas a entender, pero parece que no estás entendiendo. Parece que no estás entendiendo, como quien dice el Señor, mira, ninguno de estos habló, ninguno de estos dijo nada, y parece que tú no estás entendiendo, Pedro. Y cuando le dijo, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Cuando el Señor dice, no vas a tener parte conmigo, entonces Pedro como que se le abrió el entendimiento, como que se le abrieron los ojos, se le abrieron los oídos en ese momento, y dice, no, Señor, dice, báñame completamente todo el cuerpo, dice, lávame las manos, la cabeza, todo, dijo, porque yo sí quiero tener parte contigo. Aunque ahorita no entiendas lo que vas a hacer, pero sí, báñame todo completamente. Porque ya con eso que me dijiste, que no voy a tener parte contigo, si no me dejó lavar los pies, no, pues que sea todo el cuerpo completamente. Porque Pedro no había comprendido, no había entendido. El Señor iba a llevar a cabo un acto en el cual iba a dejar una enseñanza que iba a quedar grabada en sus corazones. Y no solamente como conocimiento para ellos, sino que para que ellos lo practicaran. Y para que ellos conocieran lo que realmente es la humildad. Que nunca uno debe sentir superior a los demás, sino que siempre tenemos que tener en alta estima a todos nuestros hermanos y hermanas. Y no miremos a los hermanos y a las hermanas, miremos a Cristo en cada uno de ellos. El humilde es todo lo contrario al soberbio. El soberbio es altivo, presumido. El soberbio menosprecia a los demás. El soberbio se siente que todo lo conoce, que todo lo sabe y que todo lo puede. Y el humilde es todo lo contrario. El humilde es todo lo contrario al soberbio. Por eso ese acto que el Señor iba a realizar y estaba realizando, y ya lo había realizado con los demás, faltaba Pedro. Pero no lo entendía. Aún también los otros discípulos no lo entendían, pero los demás se dejaron lavar los pies, aunque no lo entendían y no sabían qué estaba sucediendo. Pero gracias le doy yo al Señor por Pedro, porque Pedro está representando a muchos de nosotros hoy en día, que no esperamos, no entendemos, no comprendemos, nos oponemos y no queremos dejar que la obra del Señor la lleve a cabo. Interrumpimos. Pero cuando viene el Señor y cuando viene ahora a nosotros el Espíritu Santo de Dios y nos hace ver el error en que estamos, espérate, he comenzado una obra, deja que la termine y después vas a ver la enseñanza que te traigo. Después te vas a dar cuenta por qué lo estoy haciendo. Esa fue la expresión que dio el Señor Jesús a Pedro. Por eso Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, dice en el verso 9. Y en el versículo 10 el Señor Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todo, le dijo. Bueno, ya estaba hablando acerca de Judas, que no todo estaba limpio,
Porque el Señor, dice en el verso 11, sabía quién iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. Ahora, nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que a veces en muchas ocasiones nosotros no las entendemos. Tenemos que ser pacientes, tenemos que observar, tenemos que ver cuáles son los planes de Dios en nuestra vida. Y no tenemos que acelerarnos, porque en muchas ocasiones parece que vamos muy revolucionados. En muchas ocasiones parece que nos adelantamos al tiempo. En muchas ocasiones no esperamos. Y en muchas ocasiones se nos olvidan las cosas. Por eso digo, me da risa porque a veces uno tiene un trato con el Señor, a veces uno dice, Señor, me comprometo contigo en estos días para hacer tal y tal cosa. Y en muchas ocasiones tú guardas silencio, como Nehemías cuando dice que salía a inspeccionar la ciudad en la noche, los muros caídos, las puertas derribadas, sin decirle absolutamente nada a nadie. Hay momentos en los cuales uno tiene que callar. Hay momentos en los cuales uno se mete con el Señor y al preguntarle, Señor, ¿por qué tal cosa? Hay cosas que no la entiendo. ¿Por qué sucede esto? Y necesita uno ese tiempo de reposo a solas con el Señor. Necesita uno ese tiempo estar apartado, separado de todo lo que le rodea. Solamente con el Señor. Y por eso digo yo, Pedro está representando el carácter de muchos de nosotros que cuando no entendemos, nos aceleramos y nos adelantamos. Y en muchas ocasiones la regamos. Todos se habían dejado lavar los pies, por decirlo así. No sé cuántos faltarían, a lo mejor ya casi todos, o faltarían algunos, porque Pedro, cuando llegó el Señor a lavar los pies de Pedro, Pedro fue el que salió representándonos a muchos de nosotros, con ese carácter y con esa forma tan acelerada de actuar. Sin esperar, sin preguntar, Señor, ¿por qué lo vas a hacer? Señor, ¿cuál es el propósito? No, nada de eso, sino que inmediatamente, no, a mí no. Porque así dijo Pedro, a mí no me los lavas, dijo. Y gracias al Señor porque permitió que Pedro tuviera esa actitud, ese comportamiento, porque eso lo vemos hoy en día y sabemos que nosotros tenemos que aprender a observar, tenemos que aprender a esperar, tenemos que tener paciencia, no adelantarnos a las cosas del tiempo. Y todo esto es importante y es precioso porque el Señor, la enseñanza que quería traerle a cada uno de ellos era la humildad que tenía que haber. Por eso en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, estábamos viendo que primero el Señor Jesús hace un llamado a todos aquellos que están cargados y cansados, todos aquellos que están abrumados por causa del pecado también. Claro que en aquel tiempo en el pueblo de Israel habían sido presionados. Porque los líderes de aquel tiempo dice que les ordenaban y mandaban a hacer lo que ni ellos siquiera hacían. Estaban bajo presión. Y claro que esa bajo presión que estaba en el pueblo en aquel tiempo, el Señor lo quería traer a descansar. Y por eso el Señor Jesús hizo la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Vengan, yo soy su descanso, decía el Señor. Y claro que entre todos esos que había llamado y había invitado, seleccionó a los discípulos que iba a preparar el Señor con un propósito para que continuaran la obra que Él vino a comenzar. Y esos discípulos tenían que estar preparados. Esos discípulos no tenían que tener soberbia. Esos discípulos tenían que caminar en mansedumbre y en humildad. Aunque el tema de hoy, para la próxima vamos a hablar de las dos cosas, mansedumbre y humildad, que van juntas. Pero en este momento el Señor Jesús, que era manso y humilde de corazón, al principio los había llamado, diciendo que tenían que aprender de Él, que era manso y humilde de corazón, no de apariencia. Porque de apariencia todos podemos vivir. Pero eso no nos trae ninguna ganancia, ningún beneficio. Al contrario, son pérdidas. Pero si somos mansos y humildes verdaderamente de corazón, hallaremos descanso para vuestras almas, para nuestras almas. Y ahora cuando estamos viendo que el Señor Jesús le dijo claramente a Pedro, tú ya estás lavado, solamente necesitas que te lave los pies. Había un motivo. Y yo sé que diariamente nosotros caminamos, diariamente oímos cosas que no debemos, hablamos, miramos, y claro, a veces nos ensuciamos durante el día. Y el Señor Jesús dijo, hay que lavar los pies. Pero el verdadero significado que el Señor Jesús llevaba en todo esto era la enseñanza de la humildad que tiene que haber en cada uno de nosotros. Y ahora si tú me acompañas y continuamos leyendo. En el versículo 12, cuando dice, entonces dice, cuando acabó de lavarle los pies,
Quiere decir que todos se dejaron al final lavar los pies. Aunque para mí solamente era uno el que no se quería dejar lavar. Pedro. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, dice, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Porque en la mente de ellos había muchos pensamientos. Todos aquellos que no actuaron como Pedro habían estado pensando, queriendo saber por qué el maestro estaba lavando sus pies. ¿Por qué aquel maestro que era el Señor de ellos lavaba sus pies? No lo entendían, no lo comprendían, pero tampoco lo había entendido ni lo había comprendido, porque el Señor le había dicho, cuando termine de hacer esto, después tú lo entenderás. Ahora Pedro, cuando le dijeron, no tendrás parte conmigo si no te dejas, dijo, aquí estoy, lávame completamente. Pero hasta ese momento no sabían cuál era realmente la enseñanza que el Señor Jesús estaba dejando en preparación de esos discípulos. Y dice en el verso 13, vosotros, dice, me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, dijo el Señor, porque yo lo soy. Como le dijo a Moisés aquella vez, el yo soy. Aquí dice el Señor, lo soy. Soy el maestro y soy el Señor de ustedes. Claro que soy. Verso 14. Pues si yo, esto es precioso porque dice el Señor Jesús, pues si yo, dice el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Eso está tremendo, ¿verdad? Lavar los pies los unos a los otros, está tremendo eso. Imagínense, en aquel tiempo eran sandalias las que usaban, pero en este tiempo unos usan botines, botas, tenis, zapatos cerrados, y a veces pasan 2 días que algunos no nos vayamos y cuando nos quitamos los calcetines quedan parados junto con los zapatos. Imagínense, en un momento llega el pastor y dice, le voy a lavar los pies, siéntense, y los agarra de sorpresa. ¿Cuántos diríamos, yo no me dejo lavar los pies? El maestro no estaba viendo si tenían juanetes, si tenían callos, si tenían las uñas demasiado largas. No era ese el propósito de verle los pies, sino que el propósito era de traer una enseñanza de humildad a cada uno de ellos, a lavar los pies de ellos. Y con el propósito de que ellos no menospreciaran el uno al otro, sino que siempre tuviera una alta estima en el demás. Y el Señor Jesús dijo, si yo siendo su maestro, si yo siendo el Señor, lo estoy haciendo, con mucha más razón, ustedes tienen que hacerlo. Y ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Digo yo, qué precioso, maravilloso sería que del corazón saliera de vez en cuando, que el pastor dijera, sorpresa, nadie sabía, y que el pastor dijera, aquí está la bandeja, aquí está el agua, aquí tengo la toalla, a quitarse los zapatos, hermanos, porque ahora voy a llevar a cabo un acto. No es para decirles yo soy humilde, sino porque me nace del corazón y quiero hacerlo, porque ustedes son iguales que yo, somos iguales todos, y para que ustedes también se lo hagan, y después decirle al otro hermano, ven, ahora te toca a ti lavar los pies de todos, y me lavas también los pies a mí. ¿Acaso no fue eso lo que dijo el Señor Jesús? Lo que yo estoy haciendo con ustedes, ustedes háganlo también. Es un acto de humildad. Hay muchos que en muchas congregaciones, tal vez alguna vez en toda su vida lo han llevado a celebrar, pero como un acto religioso que no tiene nada que ver. Por eso el Señor Jesús al principio dijo, venid a mí, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay muchos que son de apariencia y pueden llevar a veces muy seguido ese acto de lavar los pies de los demás siervos. Pero no es un acto de humildad realmente, sino que un acto religioso, de compromiso y de apariencia. Pero cuando sale del corazón, como el Señor Jesús lo hizo, eso trae mucha bendición. Eso trae mucha bendición. Por eso yo creo que mi Señor, cuando trae esa enseñanza a los discípulos, es para que ellos pudieran ver que el Maestro, su Señor, se había agachado, se había doblado a los pies de sus discípulos para hacer un acto que para muchos era vergonzoso, pero para Él fue un momento agradable porque estaba trayendo una enseñanza y no era de apariencia, sino que era de su corazón, porque Él era manso y humilde de corazón. Humildad se llama este tema en este día. Humildad. Si realmente queremos ser humildes, amemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas.
Amémoslas, miremos a Cristo en cada uno de ellos y de ellas. No los menospreciemos, porque eso sucede hoy en día. Hay gente que nos cae mal, y en esa gente estamos viendo a las personas, y se nos olvidó que han nacido de nuevo y son hijos de Dios. Se nos ha olvidado que Cristo está en ellos, y que a ellos tenemos que verlos nosotros, no a ellos, sino que a Cristo en ellos. El Señor Jesús dijo, háganos los unos a los otros, que haya esa unidad, que haya ese amor en cada uno de ustedes. Porque nadie puede ser humilde si tampoco tiene amor. Y cuando vemos, quiero regresar al versículo 15. Perdón, no quiero regresar si todavía no hemos llegado. En el versículo 14 dice, pues si yo soy el Señor y el Maestro y los lavé los pies a vosotros, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Verso 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Y dice en el versículo 16, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Oiga lo que dice, si sabéis esto, entendéis esto, lo comprendéis, seréis felices y lo vas a practicar, porque al practicarlo te vas a dar cuenta la humildad que hay en ti y que realmente aprendiste del Señor Jesús. Eso es precioso y maravilloso. Y con esto te dejo en esta preciosa mañana, tarde o noche, no sé en qué momento lo veas, pero con esto te dejo la humildad. Si mi Señor Jesús, siendo el Maestro, siendo el Señor, lo hizo, y esa fue la orden que hizo, dijo, hacedlo vosotros también, los unos con los otros. Y en este día yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que seas un hombre y una mujer humilde, que seas un hombre y una mujer que puedas atender y escuchar la voz de Dios y aprendas del Maestro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendición y te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de todos aquellos que vean el video y vean esta programación. Padre, los bendecimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bendice también la estación de Maná del Cielo, canal 27.2. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom y hasta la próxima. Dios me los bendiga. Messiah comes to take us home. May his grace